Una mañana tranquila en el distrito de San Isidro, Lima, Perú, alguien descubre a una mujer tendida en el suelo de su habitación. Es el 15 de agosto de 2006. La mujer es Miriam Pfeffer, una empresaria conocida en el mundo inmobiliario. Su cuerpo muestra señales de un forcejeo reciente. Un empleado de la casa, Simeón Erasmo Huarcaya Cancho, fue quien la encontró. Lo que se ve en esa habitación no parece ser obra de un desconocido. Algo más personal está en juego aquí. El lugar donde ocurrió todo era una propiedad lujosa, rodeada de vecinos y vigilancia. Sin embargo, nadie escuchó nada fuera de lo común esa noche. Detrás de la casa había un parque privado. Las ventanas estaban abiertas. Esto llamó la atención de los investigadores desde el principio. ¿Cómo entró la persona responsable? ¿Por qué no hubo ruido? Estas preguntas comenzaron a surgir apenas iniciaron las pesquisas. Lo primero que notaron fueron marcas en el cuerpo de Miriam. Había moretones en su rostro y torso. También encontraron un surco profundo en su cuello. Todo indicaba que intentó defenderse, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo. En el suelo, cerca de ella, hallaron un fragmento de uña rota. Este pequeño detalle sería crucial años después. Era evidente que alguien había estado en esa habitación con ella. Pero, ¿quién? La familia de Miriam vivía bajo el mismo techo. Sus hijos, Ariel y Eva Bracamonte, dormían en habitaciones cercanas. Ambos tenían parejas en ese momento. Según declaraciones iniciales, todos estaban en la casa cuando ocurrió lo inevitable. Sin embargo, sus actitudes levantaron sospechas. No parecían comportarse como personas que acababan de perder a un ser querido. En la habitación de Miriam, los investigadores encontraron algo curioso. Había un altar con imágenes de varias personas. Entre ellas, destacaba una fotografía de Pinchas Flint, un hombre que alguna vez fue su abogado. Aunque él negó cualquier vínculo reciente con Miriam, su nombre apareció en las primeras etapas del caso. Esto generó rumores. ¿Qué papel jugaba este hombre en la vida de Miriam? ¿Era solo un amigo o algo más? Los hermanos de Miriam también entraron en la mira de los investigadores. Uno de ellos, Enrique Pfeffer, había acusado públicamente a Miriam y a su madre de intentar dañarlo años atrás. Esta disputa familiar dejó cicatrices profundas. Además, existían conflictos económicos entre los herederos. Dinero, propiedades y empresas estaban en juego. Todo esto creaba un ambiente tenso dentro de la familia. Sin embargo, lo más impactante llegó 3 años después. En enero de 2009, un hombre llamado Alejandro Trujillo Ospina, cumpliendo prisión en Argentina, confesó haber participado en los eventos de esa noche. Su declaración cambió el rumbo de la investigación, pero también trajo más preguntas. ¿Actuó solo? ¿Lo contrató alguien cercano a Miriam? Estas dudas llevaron a los investigadores a revisar cada detalle una vez más. Este caso tiene muchos elementos intrigantes, desde las disputas familiares hasta las pruebas encontradas en la escena. Pero lo que realmente lo hace único son las conexiones personales. Cada pista, cada testimonio y cada sospecha apunta hacia adentro, hacia la propia familia. Y aunque aún quedan muchas incógnitas por resolver, una cosa es segura. Este caso no deja indiferente a nadie. La vida de Miriam Pfeffer. Miriam Pfeffer era una mujer que dejó huella en el mundo de los negocios. Nació en Lima, Perú, y desde joven se destacó por su carácter decidido y su habilidad para manejar proyectos complejos. Su apellido Pfeffer ya era conocido en el país gracias a su padre, Enrique Pfeffer Rothstein, un empresario inmobiliario de origen polaco que había construido un imperio. Sin embargo, la relación entre Miriam y su padre no siempre fue armoniosa. En 1999, Enrique acusó públicamente a Miriam y a su madre de intentar dañarlo físicamente. Según él, ellas habrían intentado administrarle un narcótico disfrazado de edulcorante, aprovechando su condición de salud. Este episodio marcó un antes y un después en la familia. A pesar de estos conflictos, Miriam logró consolidarse como una figura clave en el sector inmobiliario peruano. Fundó su propia empresa que rápidamente ganó reconocimiento.
vivía en una lujosa propiedad ubicada en San Isidro, uno de los distritos más exclusivos de Lima. Allí compartía su vida con sus dos hijos, Ariel y Eva Bracamonte, quienes también tenían sus propias parejas en ese momento. Ariel estaba vinculado sentimentalmente con Julio Moscol, aunque más tarde aclararía que su relación no era romántica, sino simplemente de amistad. Por su parte, Eva mantenía una relación cercana con Liliana Castro, una mujer que sería mencionada más adelante en el caso. Lo interesante de Miriam es que, además de ser una empresaria exitosa, tenía una personalidad compleja. Era conocida por ser directa y firme, pero también por tener un lado vulnerable. En una carta que escribió a su hija Eva antes de los eventos de 2006, Miriam expresó sus sentimientos de manera profunda. Le dijo que la veía como alguien especial, más allá de la relación madre e hija. También reconoció sus propios errores y le pidió a Eva que buscara superarse día a día. Esta carta revela que Miriam era consciente de las tensiones familiares y quería dejar un legado de fortaleza y libertad para sus hijos. En cuanto a su vida personal, Miriam enfrentaba desafíos constantes. Uno de ellos fue la expulsión de Eva de la Universidad Católica del Perú, debido a un disturbio en el que estuvo involucrada. Esto llevó a Miriam a tomar una decisión drástica: enviar a Eva a Israel para que realizara el servicio militar. Esperaba que esta experiencia ayudara a su hija a corregir su comportamiento. Sin embargo, según declaraciones posteriores, Miriam se sintió culpable por haber tomado esta decisión, ya que notó que su relación con Eva cambió después de ese episodio. Para complicar aún más las cosas, Eva tuvo que firmar un poder legal que permitía a Miriam manejar sus bienes mientras ella estaba en el extranjero. Este detalle sería relevante más adelante. El entorno familiar de Miriam también era complejo. Tenía 4 hermanos, producto del matrimonio de su padre con otra mujer. 2 de ellos vivían en Israel durante los años previos a los eventos de 2006. Aunque no interactuaban mucho con Miriam, existían tensiones económicas entre ellos. Además, Miriam estaba envuelta en disputas legales con uno de sus hermanos por una cuenta bancaria en Estados Unidos. Estos conflictos generaron rumores sobre posibles motivaciones externas detrás de lo que sucedió esa noche en San Isidro. Sin embargo, nada de esto fue confirmado inicialmente. La vida de Miriam era una mezcla de éxitos profesionales y desafíos personales. Vivía rodeada de comodidades, pero también de tensiones. Su casa en San Isidro era un reflejo de su estilo de vida, lujosa, moderna y protegida. Detrás de la propiedad había un parque privado que conectaba con otras residencias, lo que hacía pensar que era un lugar seguro. Sin embargo, nadie podía imaginar que esta tranquilidad aparente pronto se vería alterada por un evento que marcaría para siempre a su familia y a toda la sociedad peruana. Las primeras pistas y sospechas. El 15 de agosto de 2006, en el distrito de San Isidro, Lima, algo cambió para siempre la tranquilidad de una familia. Esa mañana, Simeón Erasmo Huarcaya Cancho, un empleado de confianza de la casa, entró a la habitación de Miriam Pfeffer para dejarle los diarios. Lo que encontró lo dejó paralizado. Miriam estaba tendida en el suelo, sin vida. Su cuerpo mostraba señales de haber sido sometida con fuerza. Había marcas visibles en su rostro y torso. Un surco profundo rodeaba su cuello. Todo indicaba que alguien había estado en esa habitación con ella. Pero, ¿quién? La ventana del baño estaba abierta. Esto llamó la atención de los investigadores desde el principio. Era como si alguien hubiera usado esa entrada para moverse sin ser visto. Sin embargo, no había rastros claros de un intruso común. Detrás de la propiedad había un parque privado, conectado con otras residencias. Los vecinos no reportaron nada fuera de lo normal esa noche. Esto generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo alguien entrar y salir sin ser detectado? Cerca del cuerpo, los investigadores hallaron un fragmento de uña acrílica. Este pequeño detalle sería crucial años después. En ese momento, nadie imaginaba cuánto revelaría este hallazgo. También encontraron objetos fuera de lugar. Algunos muebles estaban desordenados, pero no parecía un intento de robo común. Era como si alguien hubiera buscado algo específico.
Los hijos de Miriam, Ariel y Eva Bracamonte, estaban en la casa esa noche. Ambos tenían sus propias habitaciones. Según declaraciones iniciales, ninguno escuchó nada extraño. Sin embargo, sus actitudes comenzaron a generar dudas. Por ejemplo, ambos invitaron a sus parejas a mudarse al domicilio inmediatamente después de lo ocurrido. Esto fue interpretado como algo inusual. ¿Por qué tomaron esta decisión tan rápido? ¿Qué querían proteger o esconder? En la habitación de Miriam, los investigadores notaron algo más: un altar con imágenes de varias personas. Entre ellas destacaba una fotografía de Pinchas Flint, un hombre que alguna vez fue su abogado. Aunque Flint negó cualquier vínculo reciente con Miriam, su nombre apareció en las primeras etapas de la investigación. Esto llevó a especulaciones sobre su posible implicación. Sin embargo, no había pruebas suficientes para vincularlo directamente. Otro dato relevante fue la puerta del garaje. Estaba abierta. Esto sugirió que alguien desde dentro de la casa pudo haber facilitado el acceso. ¿Pero quién? ¿Fue un descuido o algo más intencional? Las autoridades comenzaron a revisar los movimientos de todos los que vivían en la propiedad. Cada detalle, por pequeño que fuera, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Las primeras horas de la investigación fueron intensas. Los investigadores recolectaron testimonios de empleados, vecinos y familiares. Sin embargo, las versiones no coincidían del todo. Algunos decían que Miriam tenía problemas con sus hermanos por una cuenta bancaria en Estados Unidos. Otros mencionaban tensiones internas entre ella y sus hijos. Todo esto creaba un panorama confuso. Era evidente que Miriam tenía enemigos, tanto dentro como fuera de su familia. Lo que más intrigaba era la falta de rastros claros. La sangre encontrada en la escena no coincidía con el ADN de los familiares cercanos. Esto descartó inicialmente la posibilidad de que alguien de la familia estuviera involucrado directamente. Sin embargo, las sospechas no desaparecieron. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién pudo haber contratado a alguien para hacer el trabajo? ¿Qué móvil tendría esa persona? Estas incógnitas llevaron a los investigadores a buscar pistas más allá de la familia. El caso de Miriam Pfeffer estaba lejos de resolverse. Cada pista, cada testimonio y cada sospecha apuntaba hacia diferentes direcciones. Pero una cosa era segura: algo oscuro y complejo había ocurrido esa noche. Y solo el tiempo revelaría la verdad detrás de todo. Los testimonios clave. Uno de los testimonios más relevantes en este caso fue el de Simeón Erasmo Huarcaya Cancho, un empleado de confianza de la familia Pfeffer. Él fue quien encontró a Miriam tendida en su habitación aquella mañana del 15 de agosto de 2006. Según su declaración, él conocía bien a Miriam y a sus hijos, Ariel y Eva. Afirmó que, hasta donde sabía, todos en la casa se llevaban bien. Sin embargo, su versión no terminó de convencer a los investigadores. Algo en su tono y en los detalles que omitió generó dudas desde el principio. Otro testimonio clave vino de Pinchas Flint, un hombre que alguna vez fue abogado de Miriam. En la habitación de ella, los investigadores hallaron un altar con varias imágenes, entre ellas una fotografía de Flint. Esto llamó la atención de inmediato. Sin embargo, Flint negó cualquier vínculo reciente con Miriam. Según él, hacía meses que no hablaban y solo se enteró de lo ocurrido cuando lo llamaron para darle la noticia. A pesar de sus declaraciones, su nombre quedó asociado al caso durante años. Su pasado cercano con Miriam y su aparición en los medios levantaron sospechas, aunque nunca se encontraron pruebas que lo vincularan directamente con los eventos de esa noche. Por otro lado, las declaraciones de los hijos de Miriam también fueron analizadas con lupa. Ariel Bracamonte, el hijo mayor, aseguró que no tenía problemas con su madre. Sin embargo, su actitud después de lo ocurrido generó preguntas. Por ejemplo, decidió invitar a su amigo Julio Moscol a mudarse a la casa familiar poco después de los hechos. Esto fue interpretado como algo fuera de lo común. ¿Por qué tomaron esta decisión tan rápido? ¿Qué querían demostrar o esconder? Estas preguntas comenzaron a surgir en los interrogatorios. Eva Bracamonte, por su parte, también llamó la atención.
Su relación con Miriam había sido complicada en los últimos años. Una carta escrita por Miriam antes de los hechos revelaba que ambas tenían diferencias significativas. Además, Eva había estado involucrada en un disturbio en su universidad, lo que llevó a Miriam a enviarla a Israel para cumplir el servicio militar. Este episodio dejó una marca en su relación. Según algunos amigos cercanos, Miriam se sintió culpable por haber tomado esta decisión, pero también creía que era lo mejor para su hija. Liliana Castro, la pareja de Eva, también fue mencionada en varias ocasiones. Después de los eventos de 2006, Liliana se mudó a la casa familiar junto con Eva. Esto generó aún más especulaciones. Algunos testigos afirmaron que Liliana y Eva parecían estar más interesadas en manejar los negocios de Miriam que en apoyar a la familia durante el duelo. Sin embargo, estas acusaciones no fueron probadas en ese momento. Un detalle curioso surgió cuando se revisaron las llamadas telefónicas realizadas desde el celular de Miriam la noche de los hechos. Se descubrió que Eva recibió una breve llamada desde el teléfono de su madre a eso de las 11:49 p.m. Esto fue interpretado como un posible intento de comunicación, aunque Eva aseguró que no recordaba nada al respecto. La llamada duró apenas unos segundos, lo que generó más preguntas que respuestas. También hubo testimonios de vecinos y empleados que vivían cerca de la propiedad. Algunos mencionaron que la puerta del garaje estaba abierta esa noche. Esto sugirió que alguien desde dentro de la casa pudo haber facilitado el acceso. Sin embargo, nadie vio ni escuchó nada extraño. Los guardias de seguridad del vecindario tampoco reportaron movimientos sospechosos. Esto llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que alguien conocido estuviera involucrado. Finalmente, uno de los testimonios más impactantes llegó en 2009, cuando Alejandro Trujillo Ospina, un ciudadano colombiano, confesó haber participado en los eventos de esa noche. Según él, alguien dentro de la familia lo había contratado para hacer el trabajo. Sin embargo, más tarde se retractó y dijo que simplemente había ingresado a robar. Sus declaraciones fueron contradictorias y dejaron muchas dudas sobre su verdadero papel en el caso. Cada testimonio aportó una pieza diferente al rompecabezas. Sin embargo, ninguna declaración fue suficiente para resolver completamente el misterio. Lo que quedó claro fue que las relaciones dentro de la familia Pfeffer eran mucho más complejas de lo que parecían a simple vista. Cada palabra, cada gesto y cada detalle contaba una historia diferente. Y aunque algunas piezas encajaban, otras seguían siendo un enigma. La confesión sorprendente. En enero de 2009, mientras cumplía una condena en Argentina por un delito completamente diferente, un hombre llamado Alejandro Trujillo Ospina decidió hablar. Este ciudadano colombiano, nacido el 10 de octubre de 1975 en Manizales, tenía un historial complicado. Había sido detenido y condenado en múltiples ocasiones por delitos como hurto y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, lo que dijo esa vez cambió el rumbo de la investigación sobre lo ocurrido con Miriam Pfeffer. Según él, había sido contratado para hacerse cargo de una tarea específica en la casa de San Isidro. Lo primero que llamó la atención fue su insistencia en admitir su participación. Decía que alguien cercano a Miriam lo había buscado para encargarle el trabajo. Según su versión, esta persona le había dado instrucciones claras sobre cómo entrar y salir sin ser detectado. Sin embargo, cuando las autoridades revisaron el ADN encontrado en la escena, coincidió perfectamente con el de Trujillo. Esto confirmaba que él había estado allí esa noche. Pero aquí es donde las cosas se volvieron confusas. ¿Por qué admitir algo así si no tenía nada que ganar? Trujillo afirmó que había sido contratado por Eva Bracamonte, la hija menor de Miriam. Según él, ella quería resolver un problema familiar de manera permanente. Sin embargo, más tarde se retractó y dijo que todo había sido un malentendido. Aseguró que simplemente había entrado a robar y que nunca tuvo la intención de causar ningún daño. Su historia cambió varias veces, lo que generó dudas sobre su credibilidad. Algunos investigadores creyeron que estaba tratando de proteger a alguien. Otros pensaron que solo buscaba reducir su propia responsabilidad.
Un detalle curioso fue cómo describió su entrada a la propiedad. Según Trujillo, había saltado una reja en la parte trasera de la casa. Sin embargo, los investigadores notaron algo importante. No había ninguna reja en ese lugar. Solo había paredes que conectaban con otras residencias. Esto hizo que su versión perdiera credibilidad. Además, los vecinos y guardias de seguridad no reportaron movimientos extraños esa noche. Era difícil imaginar cómo alguien pudo haber entrado sin ser visto. Otra pieza clave fue la puerta del garaje. Estaba abierta durante los hechos. Esto sugirió que alguien desde dentro de la casa pudo haber facilitado el acceso. Las declaraciones de Trujillo llevaron a los investigadores a revisar nuevamente los movimientos de Eva y Liliana Castro, su pareja. Ambas habían decidido mudarse a la casa de Miriam inmediatamente después de lo ocurrido. Esto fue interpretado como algo fuera de lo común. ¿Por qué tomaron esta decisión tan rápido? ¿Qué querían proteger o esconder? Las contradicciones en la declaración de Trujillo dejaron muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, mencionó que había recibido instrucciones específicas sobre cómo actuar. Sin embargo, no pudo proporcionar detalles claros sobre quién lo había contactado ni cómo se habían comunicado. Además, aseguró que el pago por su trabajo se realizó un año después de los hechos, algo que no tenía mucho sentido. Normalmente, este tipo de acuerdos se hacen antes, no después. Lo que sí quedó claro fue que Trujillo había estado involucrado directamente en lo ocurrido. Su ADN en la escena era una prueba irrefutable. Sin embargo, su versión de los hechos no terminó de convencer a todos. Algunos creyeron que estaba mintiendo para proteger a alguien más. Otros pensaron que simplemente estaba tratando de justificar sus acciones. Sea como sea, su confesión llevó a los investigadores a profundizar aún más en las relaciones familiares y en los posibles móviles detrás de lo ocurrido. Este testimonio marcó un punto de inflexión en el caso. A partir de ese momento, las sospechas comenzaron a centrarse en Eva Bracamonte y Liliana Castro. Sin embargo, también surgieron preguntas sobre otros miembros de la familia. Cada declaración, cada evidencia y cada contradicción llevó a los investigadores a buscar respuestas en lugares inesperados. Y aunque algunas piezas comenzaron a encajar, otras seguían siendo un misterio. El caso de Miriam Pfeffer estaba lejos de resolverse por completo. El juicio y la sentencia final. El juicio por lo ocurrido con Miriam Pfeffer comenzó oficialmente el 18 de agosto de 2009, cuando el fiscal presentó cargos contra Eva Bracamonte, Liliana Castro y Alejandro Trujillo Ospina. La acusación principal fue homicidio calificado por lucro, un delito que llevaba una pena máxima de 35 años de prisión. Desde el principio, las pruebas presentadas dividieron a la opinión pública. Algunos creían firmemente en la culpabilidad de Eva, mientras que otros pensaban que había sido víctima de circunstancias mal interpretadas. Uno de los puntos centrales del juicio fue el testimonio de Alejandro Trujillo. Él insistió en que había sido contratado por alguien dentro de la familia para hacerse cargo de la tarea. Sin embargo, más tarde se retractó y dijo que simplemente había ingresado a robar. Esta contradicción generó dudas sobre su credibilidad. Además, su descripción de cómo entró a la propiedad no coincidía con la realidad física del lugar. Según él, había saltado una reja que en realidad no existía. Esto dejó a los investigadores cuestionando si estaba tratando de proteger a alguien o simplemente confundiendo los hechos. Por otro lado, las declaraciones de Eva y Liliana también fueron analizadas minuciosamente. Ambas negaron cualquier participación en lo ocurrido. Eva argumentó que su madre tenía un plan para recuperar la herencia familiar y que no tenía motivos para causarle daño. Además, señaló que ya poseía legalmente una parte significativa de los bienes de Miriam, lo que hacía poco probable que quisiera tomar medidas extremas. Sin embargo, los fiscales destacaron que las acciones de Eva después de los hechos, como mudarse inmediatamente a la casa junto con Liliana, levantaban sospechas importantes. Otra prueba clave fue la llamada telefónica realizada desde el celular de Miriam la noche de los hechos.
Eva recibió una breve comunicación a las 11:49 p.m., justo antes de que todo ocurriera. Aunque ella aseguró no recordar nada al respecto, esta llamada fue interpretada como un posible intento de coordinación. Los investigadores también revisaron los registros de movimientos financieros y descubrieron que Eva había viajado a Argentina un año después de lo ocurrido, donde se encontraba Alejandro Trujillo cumpliendo prisión. Esto generó aún más preguntas sobre su posible implicación. El juicio avanzó lentamente, con múltiples audiencias y testimonios contradictorios. En septiembre de 2010, Trujillo fue extraditado desde Argentina para ser juzgado en Perú. Mientras tanto, Eva y Liliana permanecieron bajo arresto domiciliario después de pasar más de 3 años en prisión preventiva. Finalmente, el 15 de octubre de 2012, el tribunal dictaminó que Eva era culpable de ser la autora intelectual de los hechos. Fue condenada a 35 años de prisión, mientras que Liliana fue absuelta por falta de pruebas. Trujillo, por su parte, también recibió una sentencia de 35 años. Sin embargo, la historia no terminó allí. En mayo de 2013, Eva solicitó la anulación del fallo, argumentando que su hermano Ariel había fabricado pruebas para incriminarla. Su defensa presentó nuevos elementos que cuestionaban la validez de algunas de las pruebas usadas en su contra. 2 días después, el juez aceptó su solicitud y ordenó un nuevo juicio. Durante este proceso, Eva fue liberada temporalmente. En 2015, tras otro juicio extenso, Eva finalmente fue absuelta de todos los cargos. Decidió abandonar Perú poco después, obteniendo la nacionalidad española y estableciéndose en Europa. Este desenlace dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién realmente estaba detrás de lo ocurrido? ¿Fue Eva injustamente acusada o logró evadir la justicia? Estas dudas continuaron alimentando especulaciones durante años. El caso de Miriam Pfeffer marcó un antes y un después en la sociedad peruana. No solo expuso las tensiones internas de una familia adinerada, sino que también reveló cómo las disputas por dinero y poder pueden llevar a situaciones extremas. Aunque la justicia intentó resolver el misterio, muchos detalles quedaron sin aclarar, y aunque algunos encontraron cierto cierre, otros siguen buscando respuestas. Reflexiones finales. El caso de Miriam Pfeffer deja muchas enseñanzas que van más allá de los detalles específicos de lo que ocurrió aquella noche en San Isidro. Es una historia que nos recuerda cómo las tensiones familiares, cuando no se manejan con cuidado, pueden desencadenar consecuencias impredecibles. Desde las disputas por herencias hasta los conflictos personales, cada decisión tomada dentro de esa familia parece haber dejado una marca profunda. Lo que comenzó como un problema interno, terminó siendo un tema de interés público, que dividió opiniones y generó debates durante años. Una de las reflexiones más importantes es cómo el dinero puede cambiar las relaciones entre las personas. En este caso, vimos cómo una fortuna familiar se convirtió en el centro de disputas que involucraron a hermanos, hijos e incluso amigos cercanos. Las decisiones de Enrique Pfeffer al dividir su herencia, las acusaciones cruzadas y las luchas legales marcaron un antes y un después en la dinastía Pfeffer. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué valor tiene el dinero si pone en riesgo los lazos más importantes? ¿Cómo podemos evitar que las riquezas se conviertan en una fuente de conflicto en lugar de una bendición? Miriam Pfeffer tuvo una relación complicada con su padre y también enfrentó dificultades con sus propios hijos. Su carta dirigida a Eva revela que ella era consciente de estos problemas y quería dejar un legado de libertad y comprensión. Sin embargo, las tensiones nunca fueron completamente resueltas. Esto nos muestra que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo enfrentarlo. Hablar, escuchar y buscar soluciones juntos puede evitar que las pequeñas diferencias se conviertan en grandes problemas. El papel de la justicia también es algo que vale la pena destacar. Durante años, investigadores, fiscales y jueces intentaron reconstruir lo que realmente ocurrió.
Sin embargo, las contradicciones en los testimonios, las pruebas incompletas y las versiones cambiantes hicieron que el caso fuera extremadamente complejo. Aunque algunos encontraron cierto cierre con las sentencias emitidas, otros siguen buscando respuestas. Esto nos recuerda que la verdad no siempre es fácil de encontrar, especialmente cuando las emociones y los intereses están en juego. Finalmente, este caso nos invita a pensar en la importancia de la empatía y la comunicación dentro de nuestras familias. Muchas veces los malentendidos y los resentimientos crecen porque no nos tomamos el tiempo de hablar con sinceridad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los casos más intrigantes de la historia peruana. Activa la campanita para que no te pierdas próximos videos.